A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa de Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerda que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. El Centro Carter anunció que desplegará en Caracas una misión técnica de expertos electorales internacionales para evaluar aspectos claves del proceso de elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre en Venezuela. El equipo, que está compuesto por 4 expertos electorales y 2 representantes del Centro Carter, comenzó a trabajar a distancia a finales de octubre y comenzará su despliegue en Caracas a principios de noviembre. El 28 de octubre, el centro firmó un memorándum de entendimiento con el CNE, de acuerdo con los estándares internacionales de la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional y el Código de Conducta para Observadores Electorales Internacionales, adoptado en las Naciones Unidas en 2005. Esto asegura que para llevar a cabo su trabajo, la misión de expertos del centro tendrá suficiente acceso a todos los aspectos del proceso electoral, indicó la organización. Pasando declaraciones a RCR, la embajadora de Venezuela y especialista en temas internacionales, María Alejandra Aristiguieta, comentó que la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en Colombia y Venezuela no es una buena noticia, que digamos, porque refleja al alto deterioro del país y que no se cumplan las leyes en Venezuela, que es necesario esta visita de una entidad internacional. Si vimos una visita de un fiscal de la Corte Penal Internacional, eso no significa que es una buena noticia, todo lo contrario. Estamos viendo cómo cada vez más tenemos visitas de agencias, de oficinas, de todo el contexto multilateral internacional, y es fundamentalmente debido a los niveles de deterioro, a los niveles de deterioro, de país sin ley en el que nos hemos convertido. Que tengamos agencias humanitarias o que tengamos una oficina de la alta comisionada en Venezuela, significa justamente que hemos pasado un umbral de haber sido un Estado donde había un Estado de Derecho a un Estado donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Y esta visita del fiscal no hace más que indicar que, visto que no hay ley en Venezuela, pues es necesaria la presencia de la Corte Penal Internacional. Eso, por ahí arrancaría yo. Y luego, por decirte que no sé si es exactamente una visita similar a la de Colombia, pienso que es todo lo contrario. En Colombia, el fiscal va para cerrar el proceso de examen preliminar, viendo que este país ha ido utilizando su sistema judicial, sus procedimientos jurídicos de una manera adecuada para juzgar no solamente a aquellos perpetradores materiales, sino a la cadena de mando. Por su parte, Aristigueta aseguró que es probable que el régimen de Nicolás Maduro buscará evitar la visita del fiscal a Venezuela, o se puede esperar una visita oficial bajo estándares internacionales. Tácticas dilatorias ya lo vimos en enero del año pasado, en enero de este año, cuando impidió, a través de una medida de control, impidió que Fatou Bensouda se pudiera pronunciar, y ahí compró unos meses. En cuanto este fiscal llegó, hizo lo mismo que hizo cuando llegó Bachelet a la oficina de la alta comisionada, del alto comisionado. Le extendió una invitación para crear un mejor ambiente y para buscar alternativas de cooperación, palabras propias del fiscal usurpador Saab. En este caso, ¿qué podemos esperar? Bueno, podemos esperar una visita oficial, donde hay intereses contrapuestos de cara al fiscal, o del lado del fiscal. Él va a intentar hacer una visita con las condiciones y los estándares internacionales que están descritos, o que están, que son uso y costumbre en todos los organismos internacionales, que son tener la independencia de poderse movilizar, de poderse entrevistar con quien él desee, armar su agenda según él y su equipo consideren que se debe armar.
Por supuesto que se van a reunir con gente del régimen, se van a reunir con representantes del Ejecutivo, se reunirán con representantes del Legislativo, por supuesto se tienen que reunir con el Poder Judicial y con otros poderes públicos, pero además debe reunirse con la sociedad civil, debe reunirse con la academia, con aquellas personas que han sido, que podrían ser acusadas, pero sobre todo debe poder reunirse con las víctimas. Y eso es un tema que ha estado, se ha creado muchos rumores alrededor de eso, porque no hay seguridades de que se pueda reunir con las víctimas, aludiendo a un tema de seguridad. A propósito, la abogada y defensora de los derechos humanos María Alejandra Poledo menciona que la actividad del PSV convocada para este viernes buscará llamar la atención del fiscal Karim Khan en su llegada a Venezuela. La actividad del día mañana a las 9:30 de la mañana en la sede del PNUD obedece a llamar la atención del fiscal en la visita que va a hacer próximamente a Venezuela. Esto es a los fines de que escuche a las víctimas. Es necesario que no solamente se reúna con un sector del conflicto que está planteado, sino que se reúna con ambas partes y conozca la realidad de cada uno, para ser realmente equitativo en la apreciación que él se puede llevar de esta visita a Venezuela. Por lo tanto, Poledo aseguró que la visita del fiscal busca conocer la situación de Latinoamérica y observar la realidad de cerca, donde conocerán casos de las víctimas, resaltando que su visita solo es institucional, pero que será evidente que el régimen de Maduro no le mostrará la verdad de Venezuela. Aparentemente es una visita institucional. El fiscal quiere hacer una cercanía con todo lo que es el continente latinoamericano en especial, y conocer la realidad de cerca. Yo estimo que es la primera vez que tenemos la visita de la Corte Penal Internacional en Venezuela a través de su máximo representante, el fiscal, en este caso Karim Khan. Y bueno, las expectativas de las víctimas son bastante altas, todas quieren ser escuchadas. Estamos ávidos de justicia. Y bueno, por lo que hemos podido averiguar, es una visita, como te digo, netamente institucional. Quiere estrechar lazo con las organizaciones a los fines de poder tener un mayor acceso a la información, en virtud de la información de la investigación que él está desarrollando. Para esto, de repente, algunos sectores lo pueden ver como algo parcializado, pero sin embargo yo pienso que es necesario que esta visita se haga para que él observe de primera mano lo que es la realidad venezolana en cuanto al Poder Judicial. Es necesario que él tenga esa apreciación, aun cuando sabemos que lo que le van a presentar pues no obedece a la realidad que vive Venezuela, en especial los recintos penitenciarios, los centros de detención, el Poder Judicial como está, los expedientes que son manejados diariamente en tribunales. Ayer casualmente empezó la audiencia de juicio del caso del capitán Acosta Arévalo, y se evacuaron 6 órganos de prueba en tan solo un día. Otro ejemplo de esto sería el caso de David Vallenilla, que es un caso que pasó de desarrollarse en 8 meses la etapa de juicio, cuando ya habían 4 años de constante insistir por parte de las víctimas de continuar con el caso, pues tan solo en 4 audiencias se desarrollaron más de 60 órganos de prueba. Mientras que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, afirmó que en Venezuela hay más de 3 millones de antígenos contra el COVID-19 del mecanismo COVAX. El director de la OPS, Harbas Barbosa da Silva, aseguró que aún falta porque arriba al país en las próximas semanas otro lote de inmunizaciones. Esto va a apoyar los esfuerzos de vacunación del país y es importante que en todas las rondas de asignación de vacunas nosotros les preguntamos a los países de América Latina cuál es la preferencia que tienen y si están interesados en recibir estas vacunas. Y con base a esta información, nosotros pasamos a trabajar con el productor y el país para apresurar todos los procesos legales y administrativos. Por otra parte, la fracción 16 de julio denunció que el informe aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que viajó a Colombia para investigar la situación de monómeros pretende encubrir los hechos de corrupción presuntamente registrados en la compañía. El informe fue aprobado la noche de este miércoles con el voto a favor de los diputados Viviana Lucas de Primero Justicia, Jorman Varillas de Acción Democrática y José Hernández de Un Nuevo Tiempo.
Voluntad Popular y la fracción 16 de julio lo rechazaron. El diputado José Luis Pirela, en representación de la fracción 16 de julio, denunció que la sesión de la Comisión Especial fue atropellada y atropellante del ejercicio parlamentario y calificó la votación como un acto absolutamente condenable, arbitrario, antidemocrático y de fines inconfesables. En el tema fronterizo, el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, anunció que durante la jornada del Día Sin IVA, que se realizará este 28 de octubre en todo el territorio nacional, los puestos de control migratorio ubicados en la frontera entre Colombia y Venezuela funcionarán entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche, salvo aquellos puestos de control que operan de acuerdo al horario habilitado para la navegación fluvial. De acuerdo con el jefe de la Autoridad Migratoria Colombiana, el sistema de pico y cédula para el ingreso a Colombia se mantendrá y solo podrán entrar al país aquellos migrantes cuyo número de identificación terminen en 2, 4, 6, 8 y 0. Aquellos extranjeros que deban ingresar al territorio nacional para abstenerse de productos de primera y cuya cédula no esté habilitada para ello, podrán exponer su caso a la autoridad migratoria, quien se encargará de permitir o no su ingreso. En materia de salud en Venezuela, la Academia Nacional de Medicina emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación ante la baja cobertura vacunal en Venezuela tras 6 meses de iniciada la inmunización. Recomendamos que la vacunación esté centrada en la familia, ya que aún hay gran cantidad de adultos sin este beneficio. Reza parte del texto. Por otra parte, rechazó la pretensión de la administración de Nicolás Maduro de utilizar candidatas de vacuna Abdala y Soberana 2 no tienen reconocimiento por ningún ente regulatorio internacional independiente ni la Organización Mundial de la Salud, recordó. Con relación al regreso a clases, consideró que deban cumplirse varias premisas: tomar la consideración de la cepa Delta, vacunación del profesorado y personal de los planteles educativos, inmunización de niños a partir de los 12 años con vacunas aprobadas por la OMS. Y con esta información nos vamos a materia económica. A pesar de que el Banco Central de Venezuela inyectó $50 millones y 5 millones de euros a las mesas cambiarias del Banco Nacional, el pasado lunes 25 de octubre el mercado se mantuvo en tono alcista, a tal punto que desde el viernes pasado la cotización no oficial ha subido 7.19%. Este miércoles 27 de octubre la autoridad monetaria realizó una intervención en el mercado, cuyo monto al cierre de esta nota no había sido confirmado. Un valor de 4.97 bolívares por euros, 0.6% por encima del monto de la inyección de divisas del pasado lunes. Lo mejor que ha logrado el emisor es una variación de 2.01% del tipo de cambio oficial desde el viernes, ya que cerró este miércoles en 4.324.4 bolívares por dólar. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. E internacionales, haciendo un llamado a la comunidad internacional para intervenir en la educación en países que atraviesan emergencias o conflictos, la directora de Educación Shannon White dio detalles del trabajo que este fondo de la ONU realiza en América Latina. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos informa. Venezuela y Haití son 2 países americanos donde Education Cannot Wait, un fondo global de la ONU enfocado en garantizar educación en países en crisis o conflicto, ha reforzado su trabajo de asistencia a niños y jóvenes, explicó en respuesta a La Voz de América a su directora, Jasmine Sharif. Lanzamos un financiamiento de emergencia de creo $2 o 3 millones para Haití hace solo unas semanas, pero también hemos entregado fondos de emergencia para la educación de los niños en toda la región, incluso en lugares de origen como Venezuela, yendo directamente a UNICEF, nuevamente utilizando el imperativo humanitario y la modalidad de ejecución directa, es decir, ningún dinero toca a ningún gobierno. Inversión que se ha destacado en Colombia, país con el mayor número de refugiados venezolanos. En Colombia tenemos una inversión sustantiva de varios años para los refugiados que vienen de Venezuela. Y estuve allí el año pasado y me impresiona ver el trabajo realizado por Save the Children y muchas otras organizaciones en la sociedad civil. Sharif reiteró la importancia de este trabajo para poblaciones en movilidad.
Si no hay educación en una nación donde los niños y la generación juvenil no son educados, ¿cómo se hace lógicamente, matemáticamente hablando, para acabar con la pobreza extrema? ¿Cómo se logra la igualdad de género? ¿Cómo se logran los objetivos de salud o justicia? ¿Buen gobierno o Estado de Derecho? La educación es la base misma de cualquier sociedad funcional. Education Cannot Wait entregó a principios de 2021 $1,5 millones en fondos para responder a la crisis migratoria venezolana, parte de una inversión de varios años en Colombia, Ecuador y Perú. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. En otras informaciones en el mundo, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, mostró este miércoles su apoyo absoluto al sistema de justicia transicional nacido del acuerdo de paz del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC e hizo un llamado para validarlo y financiarlo. Khan llegó el lunes a Colombia para proseguir con el examen preliminar del caso de supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado que está en su poder, y visitó este miércoles la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los pilares del sistema judicial transicional. La JIT tiene que ser apoyada y hay que darle espacio a la JIT para que haga su trabajo, dijo Khan durante una rueda de prensa en Bogotá después de reunirse con el presidente de ese país, de ese ente comicial, el magistrado Eduardo Cifuentes. Y con esta información internacional pasamos inmediatamente a materia deportiva y le daremos el pase a nuestro colega David Rodríguez, que nos trae el desayuno deportivo de esta hora. Muchísimas gracias por este enlace, Helen, amigas y amigos de Radio Caracas Radio. La bienvenida para todos a lo que es el boletín deportivo correspondiente a este jueves 28 de octubre, totalmente en vivo desde la burbuja del futsal en el Fórum de Valencia. Vamos a iniciar las informaciones con el mundo del béisbol, porque los Astros de Houston reaccionaron e igualaron la Serie Mundial. Le ganaron 7-2 a los Bravos de Atlanta en el segundo compromiso del Clásico de Otoño. Y cómo no, encomendados a la fuerza de Astro Boy José Altuve, quien hizo todo para que la serie llegue igualada a un juego por bando a la ciudad de Atlanta, donde se van a disputar los juegos 3, 4 y 5 a partir de mañana viernes. En otros ámbitos del béisbol, unánime por primera vez en la historia, el receptor de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, se convirtió en el ganador del premio Luis Aparicio, a quien se lo otorga al mejor deportista del año. Y hablando también de la pelota criolla, un jonrón de Ángel Reyes fue determinante para que las Águilas del Zulia ganaran 9 carreras por 2 en Maracaibo ante los Tigres de Aragua. En otros compromisos, el Caribes de Anzoátegui versus Tiburones de La Guaira fue suspendido debido a la lluvia. Hablando de futsal, porque estamos acá en la ciudad de Valencia, Dragones se escapa en el grupo B y Brillantes ha dado la campanada con un gol de chilena de Lisbeth Esteira que está dando la vuelta al mundo. Sí, escucharon bien, un gol de chilena en futsal está dando la vuelta al mundo y lo hizo un venezolano. En la jornada de hoy se disputarán 3 compromisos en el grupo A con el Bucaneros ante Deportivo Maracay, equipo que está al borde de la eliminación en el torneo, junto con el Caracas Futsal Club, que se va a medir a Futsal La Fría del Sur buscando afianzarse en puestos de clasificación, mientras que Santa Bárbara, que también está en crisis, se medirá ante Trujillanos a final de la jornada. Continuando con futsal, la Conmebol anunció que Venezuela va a ser anfitriona del Sudamericano Sub-20, que se va a disputar del 1 al 9 de octubre. La ciudad sede se está por definir. Luka Doncic, cuando no. La clave de la victoria de los Dallas Mavericks, doble de 26 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias fueron clave para la victoria 116-106 ante los Houston Rockets. Les invitamos a cuidarse del COVID-19 y les deseamos un feliz día. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.